Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hablar sobre la existencia de Dios, comprobado filosóficamente y por la palabra de Dios y científicamente. Que Dios se puede comprobar por muchas maneras. Quiero leer primeramente la palabra de Dios, que es lo más importante de todo. En Génesis 1:1 empieza de esta manera. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, la palabra de Dios empieza, Dios. En el principio, Dios. Voy a hablar en 4 argumentos. Estos 4 argumentos son argumentos filosóficos. El argumento ontológico, argumento cosmológico, teleológico y moral. Esos 4 argumentos voy a traer hoy para comprobar la existencia de Dios. El argumento ontológico solamente pertenece a Dios. Es parte de la metafísica que trata de la naturaleza del ser. Solamente aplica a Dios o a los seres abstractos o metafísicos, pero en este caso solamente a Dios, nadie más. Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios no es causado por alguien más. Dios es único, sin causa. Dios es inmaterial, sin tiempo, sin espacio, omnipotente, omnipresente. Por ejemplo, yo ahorita estoy en mi oficina. En este momento son las 11:05 aquí y estoy cubriendo este espacio de mi oficina. Dios no. Dios no tiene tiempo ni espacio. Está en todo lugar, a toda hora. Ahorita está aquí, está ahí contigo, está en China, está en Rusia, está en Sudamérica, Centroamérica, México, Canadá, Estados Unidos, donde quiera. Porque Él no hay tiempo ni espacio para ver. Es omnipresente y puede hacer todas las cosas que Él quiera. Voy a hablar sobre decía que la ontología solamente se refiere a Él, el ser. Él existe de por sí y es necesario que exista, porque Él es el que controla todo el cosmos. El argumento cosmológico es de la creación del cosmos, ex nihilo, en latín, que quiere decir de la nada. Se hizo todo de la nada. Por la palabra de Él se hicieron los cielos y la tierra y todo lo que existe en ellos. Todo lo que tiene comienzo en el tiempo tiene una causa. Y estoy hablando de premises. En español, a ver si sé que es correcto, premisas o preposiciones o acertaciones o hipótesis, no sé cómo se diga, pero en inglés dice premises. Son 3 premises. Todo lo que tiene comienzo tiene una causa para existir. El universo existe, el universo tiene una causa, y esa causa es Dios. Por lo tanto, Dios existe. La ley de la causalidad. Aristóteles decía concerniente a esto, de unmoved mover. En español podría decir movedor inmóvil, por si lo puedo traducir bien.
¿quién hizo este cosmos? Dios hizo este cosmos. Aunque creas en el Big Bang, como quiera que sea, el Big Bang fue causado. Y los científicos están de acuerdo que este universo empezó a existir, que este universo tuvo una causa, y esa causa es Dios. No nada más estuvo así nada más, de que existió y nada más. No, tiene una causa, y esa causa es Dios. El único que no tiene causa es Dios, porque Él existe desde siempre, es el alfa, el omega, principio y fin. No tiene principio, no tiene fin. Aristóteles, voy a hablar de los grandes filósofos. Aristóteles, en el 384 a 322, antes de Cristo, es el que dijo The Unmoved Mover. Que alguien está moviendo todo el cosmos, que está detrás de todo este cosmos. Aunque no conocía de la cristianidad, sin embargo, mire lo que dice Aristóteles. Es como unos casi 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. David Hume, otro gran filósofo también, en 1711 a 1776. Esto lo puedes, indagar en Google por tu documentación. Dice Hume, dice, es una sustancia infinita y eterna. Dios es una sustancia infinita y eterna, única. Pero luego viene otro gran filósofo también, Baruch Spinoza, el cual hasta fue condenado por su comunidad judía. Él es judío, por su filosofía. Y entonces Spinoza dice, somos parte de la sustancia de Dios. Tenemos parte de la sustancia de Dios, por lo tanto, somos Dios mismo. Sustancia es una como reacción química, es el fuego, es el aire, eso es sustancia. Spinoza fue condenado por su comunidad judía, por panteísta. Los panteístas, panteísmo dice que todo es Dios. Todo lo que tiene vida es Dios. Las plantas, los animales, todo lo que tiene vida es Dios. No así. No. Entonces nosotros no somos de una sustancia. Si tenemos una sustancia, es una sustancia diferente a la sustancia de Dios. Pero no somos dioses en sí mismos. Los New Agers, los de la nueva edad también dicen que ellos son Dios, en sí. Pero no, Dios es personal. Dios es único. Dios es amor. Dios quiere una relación contigo y conmigo. Es muy personal. No lo podemos definir de esa manera, y la palabra de Dios es explícita en ese sentido. Lo vemos en la persona de Jesucristo. Se manifiesta en la persona de Jesucristo. Así como Jesucristo actuó, así actúa Dios. Es de la misma manera. No, es reprensible lo que Spinoza dice. Algunos intelectuales dicen, cuando se les pregunta, ¿tienes Dios o crees en Dios? Dice, yo tengo el Dios de Spinoza. Yo de ninguna manera voy a decir tal cosa. Yo no voy a decir que tengo el Dios de Spinoza, porque el Dios de Spinoza es universal, no tiene personalidad. El mío sí. El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es al que yo creo. Es al Dios de amor, de compasión, de gracia. Es Jesús. Es en la persona de Jesucristo. Es el Dios encarnado. Fíjese que no digo reencarnado, porque es incorrecto. Encarnado, tomó carne. Reencarnación quiere decir otra cosa. Reencarnación quiere decir que vuelves a la vida cuando mueres y estás reencarnando y reencarnando y reencarnando. Jesús no, tomó carne humana. Pues es Dios en la carne. Ya antes se creía, Isaías ya conocía del cosmos, Dios por medio de Isaías. Dice Isaías en el Isaías 40:22,
El que se sienta, él se sienta sobre el círculo de la tierra. La tierra es redonda, antes se creía que era plana y que el sol daba vueltas alrededor de la tierra. Vino en ese tiempo Copérnico, Nicolás Copérnico, y él dijo que no, que los astros se mueven en su órbita y es alrededor del sol. Luego Galileo en 1610, Copérnico vino en el 1543 y luego Galileo en 1610 también dijo que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Eso fue condenado por la Iglesia Católica porque lo trataron de hereje. Pero la realidad es que está correcto. Tanto Copérnico como Galileo, los dos están correctos en ese sentido. En el libro de Job hay mucha ciencia. Dice el libro de Job en 26:7, dice, Dios cuelga la tierra en nada. ¿Por qué cuelga? Sí, la realidad no está colgada en nada. ¿Por qué? Por la gravedad. La gravedad que tienen el cosmos. Todos los planetas giran alrededor del Sol y en su propia órbita. Y la Luna gira alrededor de la Tierra. Es lo que nosotros le llamamos el diseño inteligente. Intellectual design. La Tierra ustedes saben que tiene dos movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. El movimiento de rotación gira sobre su propio eje y da lugar a las 24 horas del día. El movimiento de traslación gira alrededor del Sol en 365 días, que da lugar a las 4 estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno. Fíjese qué inteligente todo lo que pasa, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios es inteligente, porque Dios hizo esto inteligentemente. No hay excusa para los ateos, en ningún sentido, para decir, yo no creo en Dios o no hay Dios. Sí, cuando estamos afuera y vemos el sol tan brillante y cómo nos ayuda para todo, es imposible negar la existencia de Dios. Es imposible negar la existencia de Dios. Y luego lo organizado, la formación del cosmos, de todo, eso no se puede negar la existencia de Dios. Y luego viene el argumento teleológico, que viene de la palabra griega telos, que quiere decir el fin o propósito de las cosas. ¿Para qué es el fin? ¿Para qué son las cosas? ¿Para qué es el final de las cosas? Nosotros necesitamos el sol para que nos dé calor, para que caliente la tierra, para obtener la vitamina D, porque viene del sol, para que las plantas tengan su fruto y sean verdes, para los animales, para comida, para compañía, el agua, para todos nosotros, los seres vivientes, para las plantas, para la medicina, para la alimentación. Se fija, todo tiene un propósito. Y todo esto, el final de todo, es para beneficio del hombre. Eso es imposible decir que fue un accidente cosmológico. No, Dios sabe lo que está haciendo y lo que hizo en el pasado. Aún la luna crea los tides, o que le llamamos las mareas, hace controlar los océanos para que no se salgan. Sirve para la migración y la navegación, para todo el beneficio de los hombres. Se dice que es 1/4 parte de tierra y 3/4 de mar. ¿Por qué entonces el mar no se sale y cubre la 3 parte que es de tierra?
¿Por qué? Porque las mareas controlan todo eso, la luna controla todo eso, Dios controla todo eso. Eso es el argumento teleológico. Para el final, ¿para qué sirve? El final de todo esto es todo lo que es la creación, es para beneficio del hombre. Y luego viene el argumento moral, que es el tercero. Si Dios no existiera, tampoco los valores y deberes morales serían objetivos. No existían. Los valores morales, la moralidad, son congénitos, son intrínsecos. Cuando digo esto, son congénitos, nacimos con ellos, nacimos con esa moralidad. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero está dentro de nosotros. Son intrínsecos. No nos podemos despojar de eso. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios. Somos a imagen de Dios. Y estos son los atributos de Dios. La moralidad, el amor, la misericordia, la compasión, etc. Todo lo que sentimos cuando lloramos, cuando amamos, cuando tenemos compasión por alguien que está sufriendo. Esa es cosa divina. Es cosa que está dentro de nosotros, es intrínseco. Nacemos con eso, ¿por qué? Porque recuerda que Dios dio el espíritu a Adán cuando dice sopló en sus nostrils. Ahí le dio el espíritu. Y a nosotros también. Nosotros tenemos parte divina porque somos creación de Dios a imagen de Dios. Entonces es imposible para el ateo decir que la moralidad es subjetiva. Que depende en la cultura en que estés o en el lugar en que estés, la moralidad cambia. Mentiras. La moralidad es la misma. La moral es la misma, es objetiva. Donde quiera es lo mismo. Pero ellos debaten en ese sentido, debates que son absurdos. Ya he tenido algunos debates con algunos ateos. Y créeme que hasta me da compasión, porque no pueden regresar a lo que les estoy diciendo, no pueden debatir realmente, porque no hay bases sólidas. Yo conozco la palabra de Dios y la conozco muy bien, desde Génesis a Revelación. Y yo sé que es un libro inspirado por Dios. Tengo muchos libros, a ustedes lo pueden ver aquí atrás, pero ninguno es tan importante o tan único como es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos va a juzgar a todos nosotros. Y la palabra de Dios no es hecha solamente por hombres, sino es inspirada por el Espíritu de Dios. Y si tú conoces la palabra de Dios, no hay ateo en el mundo que te gane. O personas que no creen en Dios, o que son agnósticos, o como ellos se llaman, o que son de otras religiones, no te van a ganar nunca. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la verdad, y la verdad está escrita, y la verdad está aquí, y la verdad está aquí también. Eso es lo que hablo hoy en este video. Decía, ¿realmente Dios existe? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué propósito tengo al estar en esta tierra? ¿Ok? ¿Por qué estás aquí? Dice Dios en Génesis 1:28, creced y multiplicaos, después que bendijo a Adán y Eva. El propósito de Dios es que seamos felices en la tierra y que le amamos. Que trabajemos, que proveamos para nuestra familia, unos a otros, especialmente por aquellos que son menos afortunados. Ten metas en la vida. Ponte metas en tu mente. ¿Qué es lo que vas a hacer en el futuro? Metas a corto plazo, a largo plazo, para que seas feliz. Siempre, si no tienes metas, goals en life, no vas a ser feliz. Tienes que pensar qué es lo que vas a hacer en el día de mañana, cómo vas a progresar. No solamente es el dinero, sino todo lo demás, que seas feliz. Eso es lo importante y eso es lo que Dios quiere.
¿Y cuál es el propósito? Para mí, amar y adorar a Dios, porque es tu creador. Honra, respeta su ley y sus mandamientos, vive con dignidad y respeto a los demás, honra y agrada a Dios, sabiendo que tu vida no termina aquí. Después de que mueres, es otra vida en la presencia de Dios. Y eso es lo que tratamos de comunicar a todos los demás. Entrega tu vida a Jesús. Es el camino, la verdad y la vida. No hay otro medio de salvación. Dice él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es la única manera de salvación. Somos pecadores, hay que aceptar que somos pecadores y tomarlo como único y suficiente salvador de nuestras vidas, tomar en cuenta el sacrificio que hizo en el Calvario como pago de nuestros pecados y aceptamos como salvador personal y amo de tu vida, que te llene de su Santo Espíritu y obedece su santa palabra. Ese es el propósito también de estos mensajes, de estos videos. Evangelizar a la gente. La iglesia no tiene nada que ver con tu salvación. La religión no tiene nada que ver con tu salvación. La única manera de salvación es Jesucristo solamente. ¿Qué decía Martin Luther? Decía, sola fede, sola gratia, sola escritura. Palabras en latín. Solamente por fe, por medio de la gracia, por medio de su santa palabra. Es la única manera de salvación. No la iglesia, no la religión, no la cultura, no tu familia, no nada. Es Jesús. Y solamente Jesús es el único que te puede salvar. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y dile que entre en tu corazón y que de ahora en adelante le vas a servir y que va a ser el amo de tu vida. Dios te bendiga. Bye.